Buenos días, muchas gracias por la invitación y por hacer visible la importancia de la salud mental en estos tiempos, ¿no? En realidad lo que está pasando es que estamos en una situación de estrés agudo, ¿no? Estamos como si estuviéramos en una guerra, donde hay un enemigo que nos puede lastimar, enfermar o incluso hasta matar, tanto a nosotros como a nuestros seres queridos. Es una situación de mucha hiperactivación de nuestra amígdala, y eso puede llevar a que este estado de estrés agudo nos active traumas anteriores y genere síntomas realmente que pueden ser graves, como la depresión, trastornos de ansiedad, trastornos de pánico, irritabilidad, flashback, pensamientos intrusivos, trastornos del sueño, trastornos de la alimentación, etcétera. O puede desarrollar estrés postraumático a largo plazo. Entre 3 meses a 3 años vamos a ver los efectos de este estrés agudo que estamos viviendo, si el cerebro pudo procesarlo o encapsuló esta experiencia y deriva en estrés postraumático a futuro. Silvana, cuando hablamos de estrés postraumático, normalmente lo escuchamos hablar cuando hay casos bélicos, guerras, por ejemplo. Exacto. Bueno, pero ahora lo que pasa es que hay un desconocimiento con respecto a lo que es el estrés postraumático. En realidad todos tenemos estrés postraumáticos a lo largo de nuestra vida. Nosotros vivimos situaciones que el cerebro, por diferentes motivos, no las puede digerir, no las puede procesar, no las puede integrar y no las puede convertir en aprendizaje. Esa información queda en nuestras redes de memoria, en nuestro sistema nervioso, encapsulada, congelada esa vivencia, y esa situación, al no ser integrada al resto de las experiencias, va a desarrollar determinados síntomas. Esos síntomas muchas veces van a aparecer cuando hay alguna otra situación parecida, similar, que activa esa vivencia no procesada, y ahí nosotros empezamos a sentir determinados síntomas como angustia, ansiedad, depresión, hiperactividad, trastornos del sueño, etcétera. Eso es lo que es el estrés postraumático. Cualquier situación de vida que no se procese, que sea inesperada y que genere una emoción muy fuerte, puede desarrollar estrés postraumático. Imagínate una situación como lo que estamos viviendo, en la cual toda nuestra rutina cambió, el miedo a morirnos, el miedo a contagiar a otros, el sentimiento de culpa que todo esto genera, sobre todo en el personal médico, con respecto a su familia o a no poder salvar a compañeros, colegas, pacientes, etcétera. Todo lo que tiene que ver con el riesgo económico, que colapse nuestra economía, perder todo lo que hemos logrado durante mucho tiempo, cambiar nuestra rutina, el confinamiento obligatorio, esta pausa que nos enfrenta a cosas que hasta ahora la veníamos evitando por la rutina, por la actividad diaria, que es a nosotros mismos, a nuestras miserias, a nuestros miedos. Todo esto realmente para la mente es estar en un estado de activación permanente. El estrés postraumático se genera por una activación muy alta y que, al ser sostenida en el tiempo, como en estos casos, el cerebro no la puede procesar y entonces termina encapsulando toda esta vivencia. Otro de los temas que se ve hoy en día muy a menudo es el bombardeo de información que estamos recibiendo. Permanentemente tenemos unos niveles de información impresionantes, tanto a través de los medios de prensa y las redes sociales, que juegan capaz que un papel más de desinformación en este momento. Y sí, una de las cosas que se recomienda en estos momentos es tener la menor información posible, sobre todo de lo que está pasando en otros países, y la información que no sea oficial, ¿verdad? Porque eso genera miedo, genera desconfianza, y el estrés postraumático se genera sobre todo cuando no tenemos un otro que nos continente, que nos dé confianza, que nos valide lo que estamos sufriendo. Entonces, todo este estado de miedo al miedo, de estar en alerta permanentemente, en estado de incertidumbre y de inseguridad con respecto a lo que va a pasar y cuándo va a terminar, con todo este bombardeo de información, se complica mucho más todavía. Entonces, hay 3 cosas que son fundamentales en este momento a tener en cuenta. Una es mantener la rutina, mantener los horarios de levantarse, de acostarse, de comer, de hacer actividades, eso es fundamental.
Lo otro es el autocuidado, o sea, hacer todas aquellas cosas que a mí y a mis seres queridos nos hacen bien. Jugar, reírnos, bailar, compartir actividades, cocinar, comer sano y hacer ejercicio. Y lo otro es el cortar el bombardeo de información. Tener un solo canal de información que nosotros confiemos, que sea válido, y no llenarnos de esa información que lo que nos genera, como yo te decía, es desconfianza y mayor miedo e incertidumbre. Silvana, uno de los temas que, por ejemplo, escuchamos decir al presidente en los últimos días fue la violencia de género con el aislamiento es un daño colateral. ¿Es así? En realidad, se le llama daño colateral a aquello que tú no podés evitar y que es consecuencia de una situación que estamos viviendo, que no está planificada, que fue sorpresiva, ¿me entendés? Entonces, decir eso, por lo menos yo como psicóloga, no lo entiendo como minimizar o desvalorizar, ¿tá? Sino que es una realidad que está ahí, que es consecuencia de, y que hoy en día se está atendiendo. ¿Por qué? Porque el confinamiento puede llevar justamente este estrés agudo a una mayor irritabilidad, mayor consumo de alcohol, mayor consumo de drogas, y esto hace que la convivencia se vuelva muy hostil. En lugares donde ya había violencia doméstica, esta violencia va a aumentar, y en lugares donde no había, puede aparecer. Entonces de ahí viene el aumento. Siachero, como siempre, muy agradecido por su tiempo con Difusora 33. Muchísimas gracias, y espero que les sirva.